Vamos a ver el tema que quedó pendiente de reproducción de las plantas con flores. En primer término, vamos a tomar muy en cuenta que hay plantas que se reproducen sexualmente, ¿verdad? Y en este caso, lo que vamos a tener es la unión de gametos. Aquí en este ciclo de reproducción de esta planta, vamos a ubicar cuál es el gameto femenino y cuál es el gameto masculino. El gameto masculino vienen siendo los anterozoides. Aquí tienen ustedes los anterozoides que salen de lo que se llama anteridio. Este es el gameto masculino. Al anterozoide también le puedo llamar anterozoo o le puedo llamar espermatozoide. Dependiendo del tipo de planta, pueden recibir diferentes nombres. Y bueno, tenemos el gameto femenino, ¿verdad? Que está en el arquegonio y que viene siendo la ovocélula, la oósfera o también le puedo llamar óvulo. Y bueno, pues al tener, recuerden, la misma planta, gametos masculinos, gametos femeninos, se lleva a cabo la fecundación que te va a dar origen a un cigoto y este a su vez a una nueva planta. Y esa es la manera en cómo podemos ubicar el gameto masculino y el gameto femenino. Aquí tenemos otro ejemplo, el gameto masculino, que damos que son en donde están los anteridios, ¿verdad? Y aquí vean cómo le llaman espermatozoides, pero recordemos que también se llaman anterozoos o anterozoides. Y aquí tenemos el gameto femenino, que es donde están los arquegonios, y ahí están las oósferas, las ovocélulas o los óvulos. Aquí lo tienen. Y bueno, cuando los anteridios o espermatozoides llegan aquí, a donde está la ovocélula, se va a llevar a cabo la fecundación, que me va a dar la formación, ¿verdad?, de un esporofito. Aquí lo tienen en formación, para darme origen pues a un nuevo ser. Muy bien. Aquí tenemos, para que lo vean más claramente, el anteridio que tiene los anterozoides, gametos masculinos, el arquegonio que tiene el gameto femenino, oósfera, ovocélula o también le llamas óvulo. Entonces nos queda bien claro cuál es el gameto femenino, cuál es el gameto masculino, ¿verdad? Y de aquí sabemos nosotros que va a haber una reproducción. Aquí voy a tener células haploides. Aquí tenemos las células haploides. Estas se unen, primeramente se unen sus citoplasmas y a este proceso de unión de citoplasmas le voy a llamar plasmogamia. Luego, cuando ya estas dos células se unen de tal manera que ahora se unen los núcleos, le voy a llamar cariogamia. Y esto me da origen al cigoto, que como proviene de dos células, le estamos llamando cigoto o célula diploide. Y esta a su vez se va a empezar a dividir para dar origen a un nuevo ser. Aquí tenemos dentro de un ciclo de células, un ciclo de reproducción celular de la planta, de esta planta, ¿verdad? Aquí vamos a tener que el gametofito masculino, vamos viendo cuál es el gametofito masculino, aquí los tenemos, ¿verdad? Sabemos que están ubicados por acá, y vean aquí los gametofitos masculinos se desarrollan en el interior del grano de polen. Ya dijimos que iban a estar aquí. Y entonces, en ese interior se van a formar sacos polínicos de las anteras que se encuentran localizadas ahí las células madre. Entonces, esas células madre van a ser los microesporocitos
que me generan lo que son las microesporas diploides, que cuando se dividen por meiosis nos dan una tetrada, de tal manera que esta tetrada van a ser microesporas haploides, es decir, con un solo cromosoma. Y de estos dos procesos que transforman una microespora en un grano de polen, entonces vamos a tener, ¿verdad?, que voy a observar un núcleo haploide que se va a dividir por mitosis dando dos núcleos que también van a ser haploides. Y bueno, esto es lo que me va a generar, o así es como vamos a tener el grano de polen en donde van a estar los gametofitos masculinos. Ahora, el gametofito femenino, vean, lo tenemos de aquí. Y entonces va a dar o se va a originar un megasporocito que a través, ¿verdad?, también de una meiosis me va a dar una megaespora. Y esta megaespora va a sufrir una mitosis para generarme un saco embrionario o un gametofito femenino. Si ya tienes el gametofito femenino, ya tienes aquí el gametofito masculino, que viene siendo el grano de polen, y entonces este va a llegar a la ósfera o la ovocélula para fecundarla. Y entonces te va a originar el embrión en formación, que a su vez te genera el fruto. De ese fruto salen las semillas y de esas semillas pues vamos a tener también nuevas plántulas. Aquí tenemos un esquema diferente, pero que de alguna manera nos está diciendo lo mismo. Aquí tenemos la flor masculina o cono portador del polen. Vean aquí en el estambre o microesporofilo tenemos, y después de la meiosis vamos a tener una división que nos va a formar la microespora. Después de mitosis vamos a tener el grano de polen en donde vamos a observar el gametofito masculino. ¿Sí? De hecho, podríamos decir que el polen es a lo que le llaman gametofito masculino. Y vamos a tener también la inflorescencia femenina. Aquí vamos a tener el megasporocito, la megaspora, y se forma a través de la mitosis el saco embrionario o gametofito femenino. Aquí tienen ustedes el gametofito femenino. ¿Okay? Y entonces este gametofito femenino viene siendo el arquegonio, donde dentro del arquegonio vamos a tener la ovocélula o la ovospora, o también le podemos llamar óvulos, que cuando ya tenemos aquí el grano de polen, va a fecundar al óvulo, y esa fecundación nos va a dar como origen los proembriones. Aquí lo tienen ustedes, lo que es el embrión, para que de aquí vaya madurando, ¿sí? Nuevamente tenemos la planta, las semillas que van a dar origen a las plántulas. Las plantas son muy importantes y bueno, la importancia del cuidado de las plantas es porque las plantas tienen un proceso llamado fotosíntesis, donde toman el dióxido de carbono y van a expulsar el oxígeno, pero esto es únicamente por el día. Pero también tienen un proceso de respiración donde toman el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Esto va a ser de día y de noche. Así que por esa razón es muy importante
la función de las plantas como parte del ecosistema. Tenemos también plantas que actúan como filtros contaminantes del aire y del agua. Ven ustedes, aquí tenemos grandes plantas que están, ¿verdad?, filtrando o purificando el aire. Tenemos también que las plantas nos ayudan a mantener un suelo nutrido. Vamos a tener, aunque el árbol continuamente absorbe nutrientes del suelo, a la vez vamos a tener, ¿verdad?, una microfauna de bacterias, hongos, lombrices, insectos que descomponen las hojas para que los nutrientes vuelvan a incorporarse. Entonces, por esa razón, si cuando empiezan a caer las hojas de un árbol, nosotros las barremos, estamos interrumpiendo el ciclo. La tierra no se va a enriquecer con esas otras hojas. Y por eso es que se queda sin nutrientes y las plantas mueren. Pero, muy importante, fíjense cuál es la temperatura de las plantas, 21 grados centígrados. Entonces creo que nos podemos explicar por qué cuando no hay árboles tenemos un calor, ¿verdad?, muy intenso. Y aquí ustedes lo pueden ver como el aire caliente que puede estar en el ambiente, a cuando pasa a través de la planta o de un árbol, va a ser aire fresco. ¿Por qué? Porque este solamente alcanza 21 grados centígrados. Muy bien.